Meditando su palabra, vamos a estudiar la Biblia Jerusalén. En el principio, el índice de la Biblia hebrea. El canon de la Biblia hebrea, fijado por los judíos de Palestina hacia la era cristiana, es considerado por los judíos modernos y, en cuanto al Antiguo Testamento, por los protestantes. Solo contiene los libros hebreos, con exclusión de los libros escritos en griego y de los suplementos de Esther y de Daniel. La Biblia hebrea está dividida en tres partes, en el orden siguiente: la ley, los profetas y los escritos. La ley, que forman los Génesis, designado con las primeras palabras del texto en el principio. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estas son las palabras. En Éxodo, estos son los nombres. En Levítico llamó Yahvé a Moisés, y en Número en el desierto. El segundo grupo lo componen los profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda. Los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los 12 profetas en el orden que siguió la Vulgata, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los escritos o agiógrafos, que son los salmos, alabanza, Job, libro de Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Quebec, Lamentaciones, Esther. Estos 5 últimos libros son designados con el nombre de 5 rollos. Eran leídos en las fiestas judías: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. La Biblia griega de los 70, designada a los judíos de la dispersión, comprende en un orden que varía según los manuscritos y las ediciones. Los libros de la Biblia hebrea traducido al griego con algunas variantes, omisiones y adiciones importantes en los libros de Esther y de Daniel. Algunos libros que no pertenecen a la Biblia hebrea, algunos de ellos reflejan un original hebreo o arameo y que fueron incorporados al canón cristiano. Deuterocanónicos. La Iglesia lo considera como inspirado, al igual que los libros de la Biblia hebrea. En la siguiente lista están en cursiva. Algunos libros que, aún habiendo sido utilizados en ocasiones por los padres o los antiguos escritores eclesiásticos, no fueron admitidos por la Iglesia cristiana. Obras apócrifas. En la siguiente lista están estos corchetes. Con excepción de estos libros apócrifos, la lista de la Biblia griega es la misma, en un orden diferente, que la del Antiguo Testamento recibido por la Iglesia, cuyo contenido se ha dado, según el orden habitual. En el índice dice la página X,X1. Damos a continuación la lista de los libros de la Biblia griega de los 70 a tal como se encuentra en la edición de Raff.
Primera parte, legislación e historia, que forman los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los reinos, primera y segunda, Samuel y Reyes. Paralipómenos 1 y 2 de Crónica, Edra 1, Apócrifos, Edra 2, Edras, Nehemías. Esther con fragmento propio en griego, Judí y Tobía. Macabeo 1 y 2, más tercero y cuarto apócrifos. Poetas y profetas, que son Salmos, Odas, Proverbio de Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, el libro de la sabiduría, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sabiduría de Sirat, Salmo de Salomón, los 12 profetas menores, Dodecamprofetón, en el orden que sigue: Osea, Amós, Miquea, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageos, Zacarías y Malaquías, Isaías, Jeremías, Barú 1 al 5, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Barú 6, Ezequiel, Susana, Daniel 13, Daniel 1, 2, es propio del griego, Bel y dragón, Daniel 14. En el texto y la referencia, la cifra en negrita siempre designan los números del capítulo y la cifra en tipo redondo los del versículo. La abreviatura que sigue sirven para designar los libros bíblicos son las siguientes. Ejemplo de Génesis, G mayúscula, N minúscula y así sucesivamente. Así pues, la referencia I mayúscula, S minúscula, 7:14 remite al libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 y así sucesivamente en cada uno de los libros. El Ketí es el texto escrito fijado mediante la consonante. El Queré es el texto leído según la vocalización de los masoretas. Las observaciones, traducción. La traducción ha sido realizada directamente de los textos originales hebreo, arameo y griego. En cuanto al Antiguo Testamento, hemos seguido el texto masorético, es decir, el texto hebreo fijado en los siglos 8 a.C. por sabios judíos que fijaron su grafía y su vocalización. Este texto es el que reproducen la mayoría de los manuscritos. Cuando éste ofrece alguna dificultad insuperable, hemos servido de otros manuscritos hebreos o de la antigua versión griega, siriaca y latina principalmente. En estos casos señalamos siempre en nota la corrección para los libros griegos del Antiguo Testamento, deuterocanónicos, y para el Nuevo Testamento hemos empleado el texto fijado en época moderna mediante un trabajo crítico sobre los principales testigos manuscritos de la tradición, ayudándonos también de la antigua versión cuando la tradición ofrece varias formas para un mismo texto. Hemos elegido la lección más segura, pero indicando en nota la o las variantes más importantes
o que tiene algún interés. Los pasajes considerados como glosa aparecen entre paréntesis en el texto. Al unificar la traducción de la expresión idéntica de los textos originales, se ha tenido en cuenta la amplitud de sentido de ciertos términos hebreos o griegos, para lo que no siempre es fácil hallar un único equivalente castellano. También hemos tenido en cuenta la exigencia del contexto, sin olvidarnos de que una traducción palabra por palabra y excesivamente literal en ocasiones puede expresar solamente de una manera imperfecta o el sentido real de una frase o de una expresión. Con todo, los términos técnicos, cuyo sentido es abiertamente unívoco, se traducen con el mismo equivalente castellano. Hemos reproducido la transcripción de los nombres propios conforme a la fonética castellana, evitando la reproducción exacta de la forma que tales nombres tienen en hebreo o griego. Prescindimos de las letras punteadas o los signos especiales reservados para las obras técnicas. Solo en algún caso aparecen en la nota. En cuanto al hebreo, se han seguido las reglas siguientes. Se transcribe con H, G, J-E-T se transcribe con J, S-A-M-E-K se transcribe con S, T-S-A-D-E se transcribe con S. Su sonido se parece al de la Z italiana. Sí se transcribe con S, sin se transcribe con S, su sonido equivalente a la CH francesa. T se transcribe con T, una dental explosiva sin correspondencia en la familia indoeuropea. TAU se transcribe con T. Y-O-D se transcribe con Y-O-I según su posición. En el texto bíblico no se reproducen las Aleph, Ain y Sef y Et finales, aunque en las notas de crítica textual la Aleph y la Ain se transcriben con Y respectivamente. Respecto a la pronunciación hebrea, como regla general, se ha querido escribir siempre de tal modo que, leyendo conforme a las reglas del idioma castellano, se reproduzca lo más exactamente posible. Se duplican las consonantes cuando lo están en el original, así la doble L se transcribe con 1-1. En cuanto al griego, hemos seguido la regla de la transcripción universalmente admitida. Sin embargo, tanto para el hebreo como para el griego, hemos conservado en la forma castellana tradicional los nombres propios que han pasado al uso corriente. P.E. Salomón, Nabucodonosor, Juan, por un criterio de analogía. Los morfemas teofóricos Yahú o Yah, que forman parte de los nombres propios hebreos, se convierten en IAs para el masculino y en IA
para el femenino, P.E. Elisahud, Elías, Serahas, Serahía. Asimismo, el morfema Yeho, con el que empiezan algunos nombres propios, ha sido transcrito en Jehosafat, Josafat, Jehoyaquín, Joaquín, Jehonatán, Jonatán. Hemos evitado el uso de la K al final de los nombres propios y ha sido sustituida por la SE. Así, Abimelech queda como Abimelech. Respecto a los nombres propios hebreos, terminado en sílaba aguda, acabada en M, hemos optado por castellanizar su fonética, por una parte, por conformarnos a la pronunciación corriente castellana y por otra parte, por buscar un consenso de transcripción con el resto de las traducciones castellanas de la Biblia. Así, Abraham queda como Abraham, Siquén como Siquén, Bahurín como Bahurín, etc. Hemos dado a los nombres de medida, pesos, capacidad, etc., equivalentes españoles, tomados de antiguas medidas de valor aproximado, cuya lista se hallará en el índice de medida al final del volumen. En el Antiguo Testamento, la numeración de los capítulos cifras en negrita y de los versículos cifra en redondo valoradas. Sigue siempre al hebreo. Sin embargo, cuando la numeración de la Vulgata es diferente, se la hallará en el margen. Esta numeración marginal queda a veces interrumpida cuando el margen se halla ya ocupado por una referencia. Para los casos principales de los suplementos griegos de Esther, Daniel, ver las notas. Las referencias marginales aclaran el texto de las diversas maneras. Cuando un pasaje de un libro bíblico cita otro texto bíblico, las palabras citadas están en cursiva y la referencia que se halla en el margen indica el lugar de donde se han tomado dichas palabras. Cuando dos pasajes bíblicos tienen entre sí una relación literaria, ya que uno es el origen del otro, ya porque ambos tienen una fuente común, te remitimos del uno al otro mediante una referencia marginal precedida del siglo. Si los dos pasajes duplicados pertenecen al mismo libro o del siglo, si los dos pasajes paralelos pertenecen a dos libros diferentes, cuando un pasaje bíblico sea citado o utilizado en un libro más reciente, especialmente cuando un texto del Antiguo Testamento sea citado por el Nuevo Testamento, damos en el margen la referencia a este último precedida del signo mat. La simple referencia en el margen de un pasaje en tipo redondo o sin signo alguno que la preceda indica un texto cuyo cotejo
con el pasaje en cuestión es útil. Si el signo más sigue a esa referencia, indica que allí se encontrarán otras que atañen al mismo tema, o bien una nota útil para el pasaje que se lee. De esta forma, remitimos especialmente a las notas clave, por ejemplo, en el margen de un pasaje profético donde se evoca el resto de Israel y se halla la referencia Isaías 4:3 más coma, que remite a la nota sobre Isaías 4:3 coma, donde se desarrolla esta idea. Una referencia seguida de la letra S remite a la vez que al versículo cuyo indicado al versículo que le sigue. Una referencia seguida de la letra P remite a la vez que el texto indicado a los pasajes paralelos cuya referencia precedida del signo o igual se encontrarán en el margen del texto. En los escritos paralelos, especialmente en los evangelios sinópticos, nos hemos limitado a menudo a dar referencias útiles en el margen del primero de estos escritos, según el orden del canón al cual por lo mismo deberá acudir el lector. De este modo, muchas de las observaciones que afectan a MC o a LC le dan una sola vez en el margen a MT. Las referencias marginales se hallan a veces desplazadas por debajo de la línea a la que afectan, cuando por encima de ella figuran referencias muy numerosas a otras líneas anteriores. Un espacio en blanco separa las referencias que atañen a líneas diferentes. Muchos lectores de la Biblia de Jerusalén no habían solicitado que publicáramos una edición con carácter tipográficos más grande, porque tenían dificultades para leer la edición manual. Con esta edición en letra grande pretendemos atender esta solicitud. La presente edición de esta Biblia Jerusalén, a diferencia de las otras Biblias, no lleva notas. Por eso no se han podido explicar los textos oscuros ni justificar la traducción de algunos pasajes difíciles, para la que hemos acudido a la antigua versión griega, siríaca o latina, o a conjeturas. Pero sí hemos conservado todas las introducciones en la que el lector encontrará explicaciones sobre cada libro bíblico, su fecha de composición, su autor, su género literario, etc. El Pentateuco, nombre, divisiones y contenido. Los 5 primeros libros de la Biblia forman una colección que los judíos denominan la Torá. La ley da ya testimonio de ello el prólogo de Eclesiástico, y tal denominación era corriente al comienzo de nuestra era. Véase por ejemplo en Mateo 4:17, Lucas 10:26, 24, 44. Pero la palabra ley no se aplica solo a la parte legislativa, como dice Mateo 12:26 y Lucas 20:37. La necesidad de disponer de ejemplares manejables de esta gran
conjunto hizo que fuese dividido en 5 rollos. De ahí le viene el nombre griego de Pentateuchos, que entiende biblos, libros. El libro en 5 volúmenes, el latino Pentateuchus y el español Pentateuco. También los judíos hablan de las 5/5 partes de esta ley. Testigo de esta división en 5 libros es la versión griega de los 70, cuyo uso se impuso en la Iglesia. Esta versión dio nombre a 5 volúmenes según su contenido. Génesis comienza con el origen del mundo. Éxodo cuenta la salida de Egipto. Levítico contiene la ley de los sacerdotes de las tribus de Leví. Número por los censos de los capítulos 1 al 4 de Deuteronomio y Segunda Ley, conforme a la interpretación griega de Deuteronomio 17:18. Los judíos designan los libros por sus primeras palabras hebreas o por la más significativa de las primeras. Bereshit, en el principio, Shemot. Estos son los nombres. Washigrash llamó Bemidbar. Yahvé habló a Moisés en el desierto. Devarim, estas son las palabras. El Génesis se divide en 2 partes desiguales. Los relatos de los orígenes del 1 al 11, proscrito a la historia de salvación, que es el objeto de toda la Biblia, se remonta a los orígenes del mundo y abarca en su perspectiva la humanidad entera. Relata la creación del universo y del hombre, la caída original y sus consecuencias, y la perversidad creciente castigada con el diluvio. La tierra se repuebla a partir de Noé, pero lista genealógica cada vez más restringida concentran el interés en Abraham, padre del pueblo elegido. La historia patriarcal 12:50 época a los grandes antepasados. Abraham es el hombre de la fe, cuya obediencia es premiada por Dios y con la promesa de una posteridad para él mismo y la tierra santa para su descendiente. 12:1 al 25. Jacob es el hombre astuto que suplanta a su hermano Esaú, escamoteándole la bendición de su padre Isaac, y gana la picardía a su sitio Labán. Pero de nada le habrá servido si Dios no lo hubiera preferido a Esaú desde antes de su nacimiento y no le hubiera renovado la promesa hecha a Abraham. 25:19 al 36. Isaac es entre Abraham y Jacob una figura de menor relieve, cuya vida se narra sobre todo por razón de las de su padre y su hijo. Los 12 hijos de Jacob son los antepasados de las 12 tribus de Israel. A unos de ellos está consagrado todo el final de Génesis en los capítulos 37-50, excepto 38 y 49. Son un relato seguido de la vida de José, el hombre de la sabiduría. Este relato difiere de los precedentes por su continuidad y porque se desarrolla sin intervención directa de Dios, pero de todo él se desprende una enseñanza. La virtud del sabio recibe su recompensa y la providencia trueca en bienes las acciones torcidas de los hombres.
Los 3 libros siguientes son un bloque en el que, en el marco de la vida de Moisés, se relata la formación del pueblo elegido y el establecimiento de su ley, el Éxodo. Desarrolla los temas de la liberación de Egipto y la alianza en el Sinaí, enlazado por el tema de la marcha por el desierto. Moisés, quien ha recibido la revelación del nombre de Yahvé, es en el monte de Dios, conduce a los israelitas liberados de la servidumbre. Dios hace alianza con el pueblo y le dicta su ley. El pacto apenas sellado queda roto por la adoración del becerro de oro, pero Dios perdona y renueva la alianza. El gran bloque de los capítulos 25 y 30 narra la construcción de la tienda luego del culto en la época del desierto. El libro de Levítico, casi exclusivamente legislativo, interrumpe la narración de los sucesos. Se compone de un ritual de los sacrificios 1 al 7, el ceremonial de investidura de los sacerdotes, aplicado a Aarón y a sus hijos, el 8 al 10, las normas sobre el puro y lo impuro, del 11 al 15, que concluyen en el ritual del gran día de la expiación, y la ley de santidad 17-26, que incluye un calendario litúrgico y se encierra con bendiciones y maldiciones, y el capítulo 27, a modo de apéndices, precisa las condiciones de rescate de la persona, de los animales y de los bienes consagrados a Yahvé. El libro de los Números reanuda el tema de la marcha por el desierto. La partida desde el Sinaí se prepara para un censo del pueblo. Y de esta manera continúa el proceso de la introducción al Pentateuco, que es la primera parte que vamos a estudiar según el índice de esta Biblia, Jerusalén, que nos dice que forma el primer grupo la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea que la ley es el Pentateuco. Hermanos, te invito a elegir la Biblia de tu preferencia, a leer la palabra de Dios y a estudiar desde el principio del libro de Génesis la historia a manera de literatura, de conocimiento, de ampliación espiritual, lo que encierra la Biblia, que deriva del término griego bíblico, libro, y se refiere a libros que forman el canón de la Sagrada Escritura. Un canón originalmente quería decir una caña como un bastón para sostenernos, y pasó a significar regla o vara para medir nuestra vida como ser humano. En este sentido, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. El concepto de canón o caña o bastón es el proceso de canonización, de dependencia de Dios. Se refiere al momento en que los libros obtuvieron la condición de Sagrada Escritura, los patrones de autoridad para la fe y la práctica.